Todo empezó con una visita al bar. Unos amigos me habían invitado a tomar algo después del trabajo. Como todos trabajamos en la fábrica de acero de este pueblo rural que solo cuenta con 2 semáforos, eso significaba que nuestra única opción era Dusty. Dusty es lo que coloquialmente se le llamaría bar, y era el único que teníamos en el pueblo. Es un pequeño lugar en medio de la carretera donde puedes beber cerveza rebajada, escuchar música country, gastar dinero en la rocola, jugar al billar o ligar con los 7 u 8 borrachos medio muertos que había ahí cada noche. Si vas a Dusty por el ambiente, te vas a decepcionar. La mayoría de nosotros íbamos a ver a los que trabajaban en otras cosas en el pueblo para el único otro negocio fiable, el negocio maderero, para beber demasiado y pelearnos sin sentido con gente que tampoco estaba preparada para pelearse. Aquella noche en cuestión era lo que llamaríamos una noche tranquila. Me había tomado unas 3 jarras de cerveza barata, y la única pelea que habíamos visto había sido cuando la esposa de alguien había entrado a sacar a su marido a rastras de la fulana con la que estaba hablando junto al escenario. Ninguno de los dos era muy bueno con los golpes, y cuando finalmente el resto de los del bar decidieron darle una paliza al marido y arrastrarlo hacia el estacionamiento, les dije a los chicos que me iría a dormir temprano. Era casi medianoche, y el bar estaba más lleno de gente que de costumbre. Hey, pero ni hablar de que tomes un taxi a estas horas. Mejor quédate. ¿Por qué no podría tomar un taxi? La compañía Sandy comienza a trabajar desde las 3 de la mañana casi todas las noches. Charlie, el amigo que me había dicho que no pidiera taxi, se recostó en su taburete para mirarme. Mi primo, Dwayne, dice que los taxis no llegan tan lejos como hasta aquí después de las 10. Han tenido problemas con gente desaparecida. Puse los ojos en blanco, moviendo el taburete hacia atrás para no caerme. Estaba más borracho de lo que creía, y no quería caerme delante de mis amigos. Sí. Llevo oyendo de esa clase de historias desde pequeño. Dile a tu primo que no se crea todo lo que lee en internet. Di un paso tambaleante hacia la puerta, agarrando la barra con la mano mientras la habitación daba vueltas. No, Protestó Charlie. esto no es algo de hace poco. Dicen que los taxis han estado viniendo a recoger pasajeros, pero que cuando llegan no hay nadie esperando. Es un gran misterio, y nadie sabe muy bien qué pensar. Me reí de él. No estaba de humor para escuchar nada de eso. Salí tambaleándome de Dusty, sacando mi celular mientras intentaba buscar el número de Sandy en Google. Lo había usado tantas veces que ustedes pensarían que lo recordaba, pero en ese momento y con el alcohol encima, no recordaba casi nada. Tras 2 intentos fallidos, di con el número y, tras 3 largos timbrazos, me atendió la encargada. Taxis de Sandy, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, necesito un taxi para el bar de Dusty. Había oído el clic de las teclas al otro lado del teléfono, pero al saber mi ubicación, pareció cambiar su tono de voz. Lo siento, señor, pero ya no mandamos taxis a Dusty. Miré el teléfono con el ceño fruncido, sin estar muy seguro de haberla escuchado bien. ¿Qué clase de compañía de taxis de un pueblo pequeño no manda taxis en el bar más grande? ¿Por qué? Lo consideramos demasiado perjudicial. Supongo que Charlie tenía razón. Bueno, ¿y a qué altura podrían mandarme un taxi? Se oyó un tecleo fuerte y cuando volvió a hablarme, casi parecía susurrar, como si algo o alguien pudiera oírla. Hay una parada de autobús cerca de Richmond. La compañía la señaló como la parada más cercana a Dusty, donde podemos recoger clientes. ¿Richmond? Eso está casi a 5 cuadras de aquí. Lo siento, señor, pero si necesita un taxi tendrá que caminar hasta allá. Consideré volver adentro a esperar a los demás, pero llegué a la conclusión de que ya estaba listo para irme. De cualquier forma, un paseo a solas probablemente me vendría bien. Bien. Los veo ahí en 30 minutos. La operadora dijo que enviaría un taxi y me colgó enseguida. Con eso resuelto, comencé mi caminata por el arcén de la carretera.
Por suerte, el clima era bastante bueno para ser principios de junio. Los pinos a la izquierda del camino, el lado por el que caminaba, se mecían con el viento, y de pronto sentí escalofríos. La espesa mata de árboles parecía extenderse por kilómetros, y cuanto más caminaba, más sentía que algo me estaba observando. La sensación era poco más que un cosquilleo, la leve atención de algo que no podía ver, pero cuanto más avanzaba, más sentía esa mirada. Intenté restarle importancia, diciéndome que solo me sentía algo nervioso después de una larga caminata en plena noche. Pero al oír el crujido de los arbustos a mi lado, aceleré el paso. Intenté convencerme de que había asustado a un ciervo o un zorro y que se iría en cuanto me oliera. Me tenían más miedo a mí que yo a ellos. En cuanto se dieran cuenta de mi presencia, se largarían. Sin embargo, cuanto más caminaba, más pensaba en las desapariciones de las que había hablado Charlie. No me gustaba mucho escuchar las noticias. Ni siquiera tenía una suscripción por cable. Pero, a pesar de eso, me había sorprendido no haber oído nada sobre esos secuestros, o lo que sea de lo que se tratara. La idea de que algo me estuviera observando desde el bosque con la intención de convertirme en su próxima víctima me hizo acelerar un poco más el paso, y tuve que contenerme para no correr mientras avanzaba por la carretera. ¿Qué haría al llegar a la parada del autobús si no había ningún taxi esperándome? ¿De verdad sería capaz de quedarme sentado en la terminal esperando mientras lo que fuera que estuviera allá afuera me observaba? Me quité esa sensación de encima, sintiéndome ridículo. Seguramente se trataba tan solo de un mapache, una zarigüeya o algo así. Que pareciera ir en la misma dirección que yo no significaba que tuviera malas intenciones. Intenté ignorar el suave sonido de los arbustos y las ramas al romperse bajo mis pies, pero cuanto más avanzaba, más difícil se volvía no hacerles caso. Era solo un animal, me dije. Lo había molestado con lo que sea que lo hubiera traído esa noche y ahora sentía curiosidad por mí. Pronto seguiría su camino. Me dejaría en paz si lo ignoraba. Me lo repetía una y otra vez, pero cuanto más avanzaba, más difícil me resultaba creerlo. Parecía acecharme desde dentro del bosque oscuro, un depredador con carne humana en la mira. Imaginaba que se parecía a una especie de gato cazador, con la cabeza cuadrada y el cuerpo largo y esbelto. Se escabullía silenciosamente a mi lado, planeando su ataque mientras se preparaba para saltar. ¡Qué tontería!, me dije. No había nada ahí, solo me estaba poniendo paranoico. Imaginaba el sonido de unas patas grandes y planas sobre las ramas de pino. Si me giraba ahora, no vería nada más que sombras y pinos. Intenté girar la cabeza, pero mi cuello parecía no querer. Recordé algo que mi abuela me había dicho de niño. Su voz resonó en mi mente como un fantasma. A algunas cosas no les gusta ser vistas, y cuando las ves, no podrás retractarte. Cuando vi la luz de la parada del autobús, quería echarme a correr. Sin embargo, me obligué a caminar porque a esas cosas también les encantaba perseguir. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que había alguien sentado en la cabina iluminada. Y al acercarme más, vi que era una mujer. Estaba cabizbaja y con el cuerpo inmóvil. Quise hablarle, advertirle sobre lo que me seguía, pero al acercarme, me di cuenta de que ya no sentía que me perseguían. Suspiré con alivio, riéndome de mí mismo por haberme preocupado tanto. Al fin y al cabo, todo había estado en mi cabeza. Nunca fue algo real. Me reí un poco mientras llegaba hacia la luz de la parada.
Mi sonrisa era difícil de disimular. ¿Pasó algo gracioso? Preguntó la mujer, levantando la cabeza para mirarme. Mi sonrisa se agrió un poco. Su voz sonaba extraña en el interior de la parada y me preocupó haberla ofendido. No, en realidad es que estaba preocupado por algo y al parecer todo estaba en mi cabeza. Me reía de mí mismo por ser tan tonto. Me di cuenta, estando ahí, de que ella estaba sentada con las rodillas contra la cara y había apoyado la cabeza en ellas al girarse para mirarme. Era una mujer delgada, una adolescente llegando al final de la etapa, o de unos 20 y pocos años. Su cabello lucía grasiento, cayendo alrededor de su cara como cortinas sucias. Vestía algo que podría haber sido un saco o quizás unas cortinas hechas ropa. Me pregunté si era una indigente. Lo peor de todo era que olía mal. Era un olor nada agradable. Un olor que me recordaba al ahumadero de mi abuelo después de la temporada de caza, a restos de animales que dejaba ahí. ¿Y qué era aquello que le preocupaba? Preguntó, con una amplia sonrisa. Tenía miedo de que me estuviera acechando un gato salvaje. Dije, sorprendiéndome al decirlo en voz alta. ¿Un gato salvaje? ¿En esta parte del mundo? Preguntó. Se acercó un poco más a mí, con un movimiento diminuto, pero logrando acercarse demasiado. He oído que en esta parte del mundo están más acostumbrados a los osos, dijo, y esta vez yo me alejé. Como dije, era solo una sensación. ¿Qué clase de sensación? Preguntó, intentando acercarse de nuevo, aunque no supe cómo. Sus brazos rodeaban sus piernas, sus rodillas contra su mejilla, y parecía no tener forma de moverse. Fue... Tartamudeé con la boca repentinamente seca. Fue como ser Caperucita Roja mientras el lobo la acechaba. En ese momento estuve más sobrio que nunca. Entre la criatura y esta chica se me había bajado toda la bebida. Y de repente me pregunté si la criatura se habría ido porque la había olido. Su sonrisa amenazó con cortarle las mejillas. Me imagino que fue emocionante. ¿Disfrutó sintiéndose como la presa por una vez? Su sangre le exigía correr, pero su mente insistía en que caminar sería más seguro. ¿Sabías cuánto tiempo quería perseguirte? Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. ¿Acababa de admitir ser ella quien me había acechado? No podía ser ella la que estaba en el bosque. Era imposible. Había estado aquí mientras corría. No había forma de que me hubiera seguido y luego hubiera llegado antes que yo. Era imposible. Mi mente me decía estas cosas, pero cada vez me costaba más creerlas mientras me empujaba lentamente contra el lateral de la parada. Quise correr, pero sabía que eso era lo que ella quería. Pensaste que estarías a salvo una vez que llegaras a la luz, ¿verdad, hombrecito? ¿No sabías que los monstruos no siempre se asustan con la luz? Ahora estaba muy cerca. Sus piernas bajaban mientras se incorporaba. Era más grande de lo que había pensado. Su cuerpo era largo y delgado. Estaba a 4 patas y esa sonrisa me desconcertaba a medida que se acercaba. Tenía un aspecto feroz, como una mujer salvaje de las profundidades de una selva oscura. Y mientras se preparaba para saltar, vi un par de faros que apuntaban hacia nosotros a lo lejos. Entonces sí que corrí. Salí corriendo de la parada y me subí al taxi.
diciéndole al hombre que condujera antes de que siquiera cerrara la puerta. El hombre lucía confundido, viendo hacia la chica como para preguntarle si ella también necesitaba que la llevara. Pero su confusión no duró mucho tiempo. Se puso pálido al verla bien y me gritó que cerrara la puerta. Arrancó con un chirrido de neumáticos y ambos observamos a la mujer mientras nos alejábamos, con su rostro sonriente que se hacía más pequeño al vernos partir. Me apoyé en el asiento, jadeando mientras intentaba controlar mi corazón desbocado. El hombre tuvo que hablarme varias veces antes de que yo pudiera oírlo por encima del latido de la sangre resonando por mis oídos. Y cuando por fin lo escuché, ya estábamos dando la vuelta para retomar la ruta. Tuviste mucha suerte, amigo. Más suerte de la que crees. Le pregunté por qué pensaba eso y me contó una historia que nunca olvidaré. Hace un par de noches me llamaron a esta misma parada de autobús para recoger a un pasajero. En la central me dijeron que sonaba raro el teléfono, como si hubiera salido corriendo. Decía que su coche se había averiado cerca de la parada, así que pensaron que solo estaba enojado por su mala suerte. Me quedé estacionado ahí por unos 20 minutos y resultó que no me encontré con un hombre de mediana edad furioso por su coche, sino con la misma chica con una sonrisa enorme. Me miró al detenerme y supe que si me bajaba del taxi, no me encontraría nunca más. Se supone que la zona cerca de Dusty está prohibida. Y después de esta noche no creo que la compañía Sandy recoja pasajeros por aquí hasta que la situación cambie. He estado sentado en mi sala con las manos temblorosas mientras escribo esto, pero sin saber qué hacer. Llamé a Charlie antes de entrar en mi departamento, pero no creo que me crea. Siendo sincero, Charlie estaba bastante borracho y parecía que pensaba que me estaba burlando de él. Espero que lleguen sanos y salvos a casa, pero esa sonrisa peligrosa es la que no puedo quitarme de la cabeza. Está ahí afuera, en algún lugar, esperando a su próxima víctima. Y me siento muy afortunado de poder contar mi historia y no ser un desaparecido más en el periódico de mañana.